Bueno, siendo las 17 horas, entonces damos inicio a la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 5 de abril de 2022. Un gusto tenerlos todos, y que esté el doctor Maslía y el doctor Euclides, que estén con nosotros. Bueno, yo quisiera recordar que este es un año muy especial. Se celebran varios centenarios. El fallecimiento del doctor Francisco Soca, el 29 de marzo, la firma del acta inaugural del Hospital Pasteur, el 12 de noviembre, fecha también del bicentenario del nacimiento del científico francés Louis Pasteur. La firma en fecha del acta inaugural del recordado y querido Hospital Pedro Vizca, el 29 de octubre, lamentablemente cerrado. El traslado del asilo de mendigos de la Unión al predio actual, el 12 de noviembre, que lleva el nombre del Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo. Y creo que en todos esos temas ya están trabajando nuestros colegas. El 15 de octubre se cumplen además 150 años del nacimiento de Carlos Vaz Ferreira. Como sabemos, su obra filosófica y pedagógica tuvo numerosos contactos con la medicina y sus bases científicas. Fue un profesor, filósofo, rector de la universidad en 2 periodos en la década de 20-30, abogado y autor de libros como Lógica Viva, Los problemas de la libertad, Fermentario, Moral para los intelectuales, entre muchas otras obras y ensayos. Por ello creemos que sería necesario algún recuerdo hacia su personalidad en esta sociedad. Bueno, a continuación, en el orden del día, en la sesión de libros y documentos, vamos a escuchar al doctor Antonio Turnes, que presentará el tema Libro de Microbiología, que perteneció a la doctora Paulina Luisi. Bien, la presentación que vamos a hacer se trata de un libro de microbiología que perteneció a Paulina Luisi. Hace más de 25 años había yo recibido para la Navidad de 1994 un obsequio del doctor Gonzalo Fernández, el abogado, de su libro Historia de Bandidos, en la primera edición, que narraba la peripecia de los anarquistas que asaltaron el Cambio Mesina y luego escaparon por un túnel de la cárcel de Punta Carretas. El libro tenía una emotiva dedicatoria porque señalaba el inicio de nuestra relación cuando se lo contactó en el sindicato médico a propósito de iniciarse un servicio de defensoría penal para los asociados y la defensa de una pediatra que había sido procesada con prisión, la que fue luego sobreseída, pero que provocara una honda consternación. Una amiga mía, tiempo después, me pidió en préstamo ese libro, pero pasado el tiempo y reclamado que le fue, demoró en devolverlo. Ignoro si porque lo había perdido, prestado a su vez, o porque quería conservarlo. A modo de compensación, me trajo un antiguo volumen que había pertenecido a Paulina Luisi y que a su vez fue donado al acervo de la biblioteca que en su tiempo supo tener la Asociación de los Estudiantes de Medicina, porque tiene un sello que así lo indica. Ignoro también cómo le llegó a ella. Que yo sepa, la Asociación de Estudiantes de Medicina tenía biblioteca hasta que estuvo, por último, en la calle Avenida Uruguay 1933, casi Fernández Crespo. Pero luego la biblioteca se perdió. Se trataba de un volumen titulado Précis de microbie technique et microbe pathogène, editado por Masson y compañía, aquí tiene la tapa, en 1902 y autografiado por Paulina Luisi. Está la firma de ella por allí. Bueno, este es uno de los autores. Son de dimensiones 12 por 17,5 centímetros, tiene 716 páginas con 210 ilustraciones, 20 de ellas en colores. Es la 4ª edición de una obra realizada por el profesor Toanot, profesor agregado de la Facultad de Medicina de los Hospitales, y por el veterinario, el médico veterinario Marcel.
tiene la característica de ser un volumen dedicado tanto a médicos y estudiantes. Autores expresan que presentan al público médico la cuarta edición de este tratado o de este manual de microbiología, y que el marco seguía siendo el mismo que las ediciones anteriores, y seguiríamos queriendo acercarnos a las nociones y prácticas elementales que se aprenden en el laboratorio y que hoy son imprescindibles para cualquier médico o veterinario, pero el libro ha sufrido una revisión casi completa. La primera parte técnica ha sido completamente reelaborada y gracias a la ayuda de nuestro excelente amigo, el doctor Binot, jefe del laboratorio del Institut Pasteur, ha adquirido un nuevo aspecto. La segunda parte, microbios patógenos, ha sufrido importantes alteraciones y adiciones. Aquí nuevamente nos hemos beneficiado de la asistencia del doctor Binot y del consejo de nuestro maestro, Monsieur Nocard, y de nuestro amigo, Monsieur Laclenche, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Monsieur Emile Roux tuvo la amabilidad de interesarse por el destino de este librito, que tanto debe a las enseñanzas del Institut Pasteur. Le pedimos que acepte nuestro agradecimiento. Nuestro Prezi se ha enriquecido con nuevas figuras en grandes cantidades. Se refiere a las ilustraciones. Casi todos se deben al hábil lápiz de Monsieur Roussel. Los dispositivos de laboratorio fueron diseñados a partir de la naturaleza. Los cultivos y preparaciones realizadas por Monsieur Binot pertenecen a las colecciones del Instituto Pasteur. Finalmente, solo estamos haciendo justicia a nuestros editores, agradeciéndoles por los sacrificios que han hecho, una vez más, por este manual. En cuanto al autor, el autor médico es Louis-Henri Toinot, que vivió entre 1858 y 1915, fue profesor agregado desde 1895 y profesor titular desde 1906, y desde este mismo año miembro de la Academia de Medicina en la sección Higiene. A instancias de Marey y de Broardel, siendo practicante interno de los hospitales, Toinot estudió la epidemia de cólera de 1884, que fue el tema de su tesis inaugural, que se llamó El cólera de 1885 y el agua potable. Publicó numerosos trabajos e informes para el Comité Consultivo de Higiene de Francia, fue miembro del Consejo Superior de Higiene y del Consejo de Higiene Pública y Salubridad del Departamento del Sena, e inspector general de Servicios Sanitarios de la ciudad de París. Sucedió en la Cátedra de Medicina Legal a Broardel a la muerte de este. Esta es otra imagen no caricaturesca de Toinot. Y estos son algunos de los que lo inspiraron, Marey y Broardel, que formaban parte de este viejo elenco de profesores de la Facultad de Medicina de París, que ustedes ya conocieron de otras reuniones. Veamos ahora la época en que estudió Paulina Luisi con este librito y quién era el profesor de la materia. La Facultad de Medicina de Montevideo, a la que ingresó Paulina Luisi en 1900, estaba ubicada en el viejo edificio de Sarandí Maciel, donde permaneció hasta 1911, en que se la trasladó a la nueva sede que conocemos todos en General Flores y Yatay. Era su decano José Escoceria, y el profesor de bacteriología e historia natural médica, que así se llamaba, entre 1884 y 1905 era este señor José Arechavaleta y Valparda, que era natural del País Vasco y que falleció en Montevideo en 1912. Hay una preciosa semblanza de Arechavaleta hecha por el padre de nuestro maestro Ciro Pelufo, que era el químico farmacéutico Antonio Pelufo, que está publicada en el segundo tomo de Médicos Uruguayos Ejemplares. Arechavaleta llegó a ser farmacéutico y profesor de farmacia, pero además fue un hombre que se dedicó a estudiar las plantas y tuvo una gran colección y publicaciones sobre el asunto. Arechavaleta fue sucedido frente a la cátedra de bacteriología por Felipe Solari, y en el año 1916 lo fue
por Arnoldo Berta. Luego lo siguieron Esteño Ormaeche, hasta que culminó con Ciro Pelufo. El libro divide su contenido en dos partes. Aquí tenemos la primera página del libro con la firma de Paulina Luisi Janicki, que puso todos los apellidos. En la primera parte se integra por 8 capítulos que dedica a los aparatos de vidriería, el lavado, la preparación y esterilización, los medios de cultivo, modos de preparación y esterilización, el autoclave, las estufas, los aparatos de filtrado, experiencias con animales, inoculaciones, técnica general de cultivos aerobios y anaerobios, materias colorantes, examen microscópico de los microorganismos, con y sin coloración en los cultivos, los líquidos orgánicos y los parénquimos y los cortes de tejido. Y en la segunda parte, integrada por 30 capítulos, se dedica a las enfermedades microbianas, tanto del hombre como de los animales. Aquí tienen el índice, y al final tiene algunas indicaciones, anotaciones en el índice, a lápiz, que no sabemos si serán de la grafía de Paulina Luisi o de alguien que haya usado con posterioridad este libro. Pero señala algunas enfermedades que son del hombre y que especialmente dedicó la atención a ellos. El índice tiene señales, como dije, de haber sido marcado por la lectora, descartando las patologías propias de animales y realizando al final una serie de anotaciones manuscritas, tal vez subrayando capítulos importantes tales como treponema, carbunco, cólera, estafilococos, tétanos, tuberculosis, difteria, estreptococos, gonococcus, neumococos, peste, entre otros. Bueno, es lo que les quería traer a conocimiento, porque me parecía que era un libro de una personalidad que tuvo el honor de ser la primera mujer médica egresada de nuestra Facultad de Medicina y por lo menos tener una referencia de a uno de los textos de la época en los cuales ella estudió. Aquí algunas de las ilustraciones, el autoclave, algunos de los cultivos, el gonococo, el bacilo de la tuberculosis, en fin, distintas láminas, tiene 20 láminas a colores y el resto en blanco y negro. Muchas gracias, agradezco la atención. Bueno, agradecemos al doctor Turner por su interesante contribución para la historia de la medicina con este libro de la doctora Paulina Luisi, que además de ser la primera mujer graduada en la Facultad de Medicina, fue una maestra normal superior, fue profesora en la Escuela Normal de Mujeres, y utilizó la escritura como una de sus armas más efectivas para luchar por las mujeres y por los derechos de las mujeres. Y comenzamos la discusión, si hay algún comentario o aporte. Quería decir dos cosas. Es la primera vez, yo que me precio de haber visto mucho libro médico, es la primera vez que veo un libro firmado por Paulina Luisi. Y es un libro que tal vez Paulina lo usó más que en la etapa de su formación con Arechavaleta, tal vez más en su formación en patología general de la época, que era una materia que casi no tenía una diferenciación entre patología general, anatomía patológica y patología microbiológica. El caso de Toanot es bien interesante porque era un médico legista que llegó a profesor titular, pero en su época de formación todo el mundo pasó por la patología microbiológica, y en el caso de él además se desarrolló como higienista profesional, higienista del Estado. Entonces está en ese intermedio que un hombre que se consagró en la medicina legal también tenía una fuerte formación en microbiología y en higiene. Así que muchas gracias, Antonio, por traer este ejemplar. El sello de la Asociación de Estudiantes de Medicina abre una interrogante interesante: ¿cómo llegó a
a la biblioteca de la EM ese ejemplar de Paulina. Tal vez a la muerte de Paulina, más o menos queda allí en el momento que casi la biblioteca de la EM desaparece, su muerte en 1950. Muchas gracias. Y ahora tenemos el tema central. Teníamos para hoy en el tema central la participación de Luis Russo, que presentaría su trabajo La Cofradía, el Convento y la Cirugía, los Cordeliers y la Academia Nacional de Cirugía de Francia. Lamentablemente, el doctor Russo avisó ayer que está sufriendo una indisposición transitoria de salud. Por tal motivo, ocupamos el tiempo que le habíamos asignado para una presentación inevitablemente improvisada sobre los 100 años del descubrimiento de la insulina, pero que deseamos que sea del interés de los presentes. Recuerdo histórico sobre la diabetes hasta el descubrimiento de la insulina. La diabetes es una de las enfermedades conocidas más antiguamente, una de las más estudiadas y un importante problema de salud pública. Su historia contiene grandes hallazgos, así como errores, trabajo improductivo, controversias, resultados refutados, descubrimientos simultáneos e independientes, redescubrimientos, hallazgos fortuitos y éxitos sorprendentes. Los avances en el conocimiento de la diabetes, con el aporte esencial de las ciencias básicas, la investigación clínica y la tecnología, han cambiado profundamente la vida de las personas afectadas o en riesgo de padecer la enfermedad. Los antecedentes históricos son útiles para comprender un problema y desarrollar el pensamiento crítico, especialmente para los estudiantes de medicina y los profesionales. Las primeras menciones de diabetes se remontan a los antiguos escritos árabes, chinos, egipcios, hindúes y griegos. El texto médico más antiguo que se conoce es el Papiro de Ebers, de 1550 a.C., documento que describe innumerables enfermedades en diversas áreas de la medicina y las prescripciones correspondientes. Contiene la primera referencia específica a una condición caracterizada por la emisión frecuente y excesiva de orina. Este es el Papiro de Ebers. Areteo de Capadocia, médico griego, introdujo el término diabetes debido a la adicción excesiva a la que se asociaba la enfermedad. Dio una excelente descripción de la diabetes, una condición extraña que derrite la carne y las extremidades en la orina. Los pacientes nunca dejan de orinar. Todos sufren de náuseas, inquietud y una sed ardiente. Y al poco tiempo expiran. Está describiendo una forma de de diabetes, probablemente no sea así. Thomas Willis, médico británico, profesor de la Universidad de Oxford y pionero de la neurociencia, incorporó el término mellitus. También subrayó que en el pasado esta enfermedad era bastante rara, pero hoy en día la buena vida y el amor por el vino hacen que encontremos casos a menudo. Parece referirse a las formas de diabetes relacionadas con la obesidad. William Cullen, médico químico y cirujano naval escocés, profesor de la Universidad de Edimburgo, también utilizó el término mellitus en asociación con la acumulación de abejas alrededor de la orina de los diabéticos. Y distinguió dos tipos de diabetes caracterizadas por orina abundante: la diabetes mellitus y otra menos frecuente, la diabetes insípida. Sobre las causas, un proceso lento condujo a la conexión de la adicción excesiva con la presencia de azúcar en la orina y más tarde con la afectación del páncreas. Transcurrieron más de 1500 años para que Galeno postulara que la diabetes era una enfermedad renal y otros 1500 años para que von Mering y Minkowski demostraran que la extirpación del páncreas de un perro provocaba diabetes mellitus. Galeno de Pérgamo, médico cirujano y filósofo griego, conocido como el Aristóteles de la medicina, consideraba que la diabetes era una enfermedad de los riñones, que denominó hidropesía urinaria o diarrea urinaria.
y asoció la caquexia al exceso de orina. Señaló: la sed es indomable y los pacientes orinan todo el líquido ingerido de la misma forma en que lo bebieron. Matthew Dawson, médico inglés y reconocido fisiólogo experimental, investigó la diabetes, en ese momento considerada un trastorno renal. Encontró experimentalmente que la orina dulce de los pacientes con diabetes, al evaporarse, dejaba un residuo granular que identificó como azúcar. Publicó su trabajo, experimentos y observaciones en la orina de los diabéticos. Este hallazgo no tuvo impacto clínico importante hasta que John Rollio, en 1796, 20 años después, lo utilizó para comprobar la efectividad de su indicación dietética para la diabetes. Rollio fue el primero que estableció una dieta detallada cuanto a calidad y composición y cantidad de los alimentos. En el siglo XIX, en 1845, Apollinaire Bouchardat, médico francés, fue uno de los primeros investigadores en reconocer el papel del páncreas en el desarrollo de la diabetes, pero atribuyó la enfermedad a la producción anormal de azúcar en el intestino. En 1869, Paul Langerhans, estudiante de medicina alemán, describió pilas de células pancreáticas claras con una tinción diferente al tejido circundante y ricamente inervadas. En 1893, Gustave Edouard Braguès, médico y profesor de histología francés, postuló que estas células, descritas por Langerhans, producirían una sustancia capaz de influir en el metabolismo de los carbohidratos, y las denominó islotes de Langerhans en honor al científico que las describió. En 1889, Joseph Boumel y Oskar Minkowski, me quedó el líder portugués, fisiólogos médicos alemanes, fueron los primeros en confirmar experimentalmente la relación entre el páncreas y la diabetes, lo que se denominó la hipótesis de la diabetes insular. Demostraron que la pancreatectomía en perros inducía diabetes clínica. Un asistente dejó la orina de un perro en el suelo del laboratorio. Minkowski se quejaba de que el laboratorio estaba sucio y el asistente insistía en que él llevaba al perro afuera a orinar. Y finalmente Minkowski hizo una prueba de glucosuria y mostró entonces la relación de la pancreatectomía con la presencia de glucosa en la orina. Minkowski fue el primero en intentar restablecer la acción antidiabética del páncreas mediante la administración de estratos pancreáticos por vía oral y parenteral, pero como muchos otros científicos que le siguieron, no tuvo éxito. Los tratamientos empíricos. En el papiro de Ebers se sugería una dieta basada en frutas y plantas. Areteo recomendó un tratamiento basado en la aplicación de emplastos en la región del estómago, una dieta de bebidas como agua hervida con frutas de temporada, vino, papillas de leche y harina o similares, así como remedios específicos para la hidropesía. Posteriormente, se publicaron numerosas dietas hipocalóricas estrictas, con reducida cantidad de carbohidratos, incluso alternando con el ayuno, entre las que se destacaron las dietas de Rollio, médico cirujano escocés, de Bernard Nauning, médico y patólogo alemán, y de Frederick Madison Allen, médico y científico estadounidense conocido por desarrollar el tratamiento más exitoso de la diabetes hasta el descubrimiento de la insulina en 1921, y que implantó una sofisticada clínica privada para tratar pacientes diabéticos. En 1870, Apollinaire Bouchardat, médico y bioquímico francés dedicado a los pacientes y a la ciencia al mismo tiempo, fue considerado el fundador de la bioquímica clínica francesa y de la diabetología,
demostró que el racionamiento y los ejercicios forzados provocados por el asedio de 4 meses en París habían llevado a la desaparición de la glucosuria. Fue el primero en promover la educación en diabetes, la responsabilidad por el autocuidado, el control de la glucosuria y la recomendación de dieta y ejercicio en el tratamiento de adultos obesos con diabetes. Y publicó un extenso libro con casos clínicos y detalles acerca de cómo promover la participación del paciente en el control de la diabetes. La insulina. En el siglo XIX, aunque Bouchardat supuso a partir de sus observaciones clínicas que existía una relación entre el páncreas y la diabetes, pasaron casi 50 años hasta que la GES estableciese que el islote de Langerhans era el sitio de formación de la insulina. En el siglo XX, Benedict desarrolló un método para controlar la diabetes, y ese fue un gran avance para evaluar los resultados de los estratos pancreáticos que posteriormente se elaboraron. Varios investigadores intentaron obtener un estrato pancreático capaz de reducir la glicemia. Muchos tuvieron comienzos en falso o llegaron a obstáculos insalvables. No obstante, ellos posibilitaron las investigaciones que dieron posteriormente lugar a lo que se denominó el descubrimiento de la insulina en 1921. Benedict publicó su trabajo en una revista internacional importante en 1909. Era un químico estadounidense que creó un método basado en la reducción del ion cúprico para medir la glucosa en la orina, que probablemente la mayoría de ustedes utilizó o vio en algún momento. La prueba es sensible, estable, era asequible, de bajo costo, y se utilizó por más de 70 años, hasta la década de 1980. Una escala de colores, como se ve en el dibujo, facilitaba la lectura de los resultados, desde el azul, cuando no existe azúcar, hasta el marrón o rojo ladrillo, cuando hay una glucosuria intensa. Era un método semi-cuantitativo. Entre los años 1890 y 1921, varios investigadores trabajaron buscando un estrato pancreático. Podemos considerar los precursores del descubrimiento de la insulina. Entre ellos tenemos a Marcel Eugène Minglet, francés, a George Ludwig Schweitzer, alemán, a Lydia Maria David, norteamericana, Ernest Lehman Scott, Nicolás Constantin Paulescu, Israel Simon Kleiner y Moses Barr. Estos últimos 4 fueron los que más se destacaron y más cerca estuvieron de encontrar la tan deseada insulina. En 1911, Scott, fisiólogo estadounidense, utilizó como modelos animales experimentales de diabetes perros a los que se les extirpó o destruyó el páncreas. Pretendía aislar un hipotético principio activo de las secreciones pancreáticas para el tratamiento de perros diabéticos. Y para ello desarrolló un método de extracción para destruir o inactivar las enzimas digestivas, preservando la secreción interna pancreática que él consideraba era una proteína. La tesis de Scott, que fue su tesis de doctorado, fue realizada en el laboratorio de un fisiólogo, Anton Julius Carlson, jefe del laboratorio, de origen estadounidense sueco, quien descartó en gran medida el trabajo de Scott. Inclusive publicó un trabajo en que colocó parcialmente los resultados de Scott. Scott abandonó el laboratorio cuando terminó la tesis, y luego, después de su muerte, en 1966, después de su fallecimiento, se publicó la tesis original de Scott, en que realmente se mostraba que él había estado bastante próximo del descubrimiento de la insulina si se le hubiera permitido seguir trabajando en ese asunto. Él no trató más de ese asunto.
En 1914, Israel Simon Kleiner, químico estadounidense de origen judío y profesor de química fisiológica, llevó a cabo experimentos en perros diabéticos en el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas de Nueva York. Sus estudios preliminares lo situaron entre los pioneros en demostrar que las inyecciones de estratos acuosos de páncreas fresco causaban una reducción de la glucemia en animales. Publicó su trabajo en 1916. Sin embargo, no consiguió demostrar suceso con el tratamiento, y por otro lado, el laboratorio del Instituto Rockefeller pasó a ser dirigido por Abraham Fleischner, el hermano de Simon Fleischner, quien dedicó los esfuerzos del laboratorio a atender las necesidades médicas de las potencias aliadas. No olvidemos que era la época de la guerra. Y sugirió al jefe del laboratorio que Kleiner fuera dispensado. De modo que Kleiner fue enviado como docente a Yale y no investigó más, abandonó el laboratorio. En 1916, Nicolae Constantin Pavlescu, médico y fisiólogo rumano, profesor de medicina en la Universidad de Bucarest, desarrolló un extracto pancreático acuoso al que denominó pancreína, capaz de normalizar la glucemia tras su administración intravenosa a un perro diabético. También probó inyecciones intramusculares, que produjeron abscesos dolorosos debajo de la piel. Publicó su trabajo en 1921, dado que cuando estaba realizando los experimentos en plena guerra mundial, el ejército rumano lo convocó hasta 1920. De modo que todos estos investigadores no llegaron a demostrar el efecto de sus extractos pancreáticos, porque complicaciones como la hipoglucemia, que ellos no las detectaban, y accesos, infecciones, fiebre, determinaban que los perros tratados murieran y ellos no tuvieron condiciones de continuar su trabajo por diferentes circunstancias. En 1920, Moses Barron, médico investigador ruso, profesor de medicina interna en la Universidad de Minnesota, describió un caso de litiasis pancreática que encontró por casualidad después de realizar cientos de autopsias, en las que mostró atrofia de los ácidos con persistencia de las células insulares. Y postuló entonces la importancia de las células insulares en la diabetes, ahora con más firmeza. Este hallazgo confirmaba estudios previos de 1902 de Sobolev, que destacaba o postulaba la existencia de dos estructuras pancreáticas con productos y acciones totalmente diferentes, el páncreas exócrino y el páncreas endócrino. Este trabajo de Barron fue el que inspiró a Banting en su proyecto sobre la investigación de la insulina. En el año 1921, el descubrimiento de la insulina. Banting abandonó la carrera eclesiástica para estudiar medicina. O sea, primero iba a ser un pastor, después estudió medicina. Interrumpió sus estudios para ir a la guerra. No lo aceptaron porque usaba lentes. Sin embargo, insistió tanto que consiguió ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y recibió allí la cruz militar en el cuerpo médico del ejército por su valentía, ya que, herido gravemente, transportó a todos sus compañeros para salvarlos heridos, y eso le determinó esa cruz militar. Después de la guerra se graduó en la Universidad de Toronto en medicina, practicó la cirugía y más tarde la ortopedia infantil, pero sintió que ver pacientes no era lo de él. Su contacto con la diabetes comenzó en la adolescencia, cuando Janet, una amiga de 14 años, murió a causa de la enfermedad. Y él se preguntó por qué los médicos no habían encontrado un tratamiento para esta enfermedad.
El 30 de octubre de 1920, mientras era profesor asistente de Fisiología y Anatomía en la Universidad de Western Ontario, se interesó en la investigación de la diabetes cuando preparaba una conferencia sobre fisiología del páncreas. Preparando esa conferencia en la biblioteca de la universidad, se encontró con el trabajo de Barron. Y esa madrugada esbozó la idea de su proyecto que está aquí. Dice, el 31 de octubre, el horario y los pasos que tendría que hacer para llegar a la cura de la diabetes. Una semana después, decidió abandonar su trabajo en la Universidad de Ontario y dirigirse a la Universidad de Toronto. Su jefe en la Universidad de Ontario le aconsejó que no abandonara el puesto, pero parece que él era bastante persistente en sus ideas y una semana después presentó su proyecto de investigación a Maglot, profesor de fisiología y director del laboratorio de metabolismo de carbohidratos de la Universidad de Toronto, que está a unos 60 kilómetros de Ontario. Decidido a renunciar a su cargo. Inicialmente Maglot no lo aceptó. Maglot no lo aceptó y el profesor de cirugía de la Universidad de Toronto lo conocía de la Universidad de Ontario, había sido orientador de él, y lo recomendó a Maglot, por lo cual el profesor Maglot le dio una oportunidad. La oportunidad fue darle las vacaciones, cuando él se tomara las vacaciones, 2 meses de vacaciones, le dejaría su laboratorio, le nombraría un asistente, un alumno de medicina para que lo asistiera, le daría una docena de perros, y solo eso. Y si conseguía hacer algo en esos 2 meses, todo bien, si no, se acababa su oportunidad. Entre 17 de mayo de 1921 y 27 de julio de 1921, Banting y Bess era el alumno de medicina. En realidad Maglot tenía 2 alumnos de medicina haciendo una pasantía con él, y él le otorgó los 2. Y quedaron en que se harían un mes uno y otro mes el siguiente. Tiraron una moneda para elegir y salió Best. Entonces, Banting y Best trabajaron intensamente durante las vacaciones de Maglot. Cuando pasó el mes, el otro alumno, que era Noble, se llamaba Clark Noble, no tomó el lugar de Best, porque Best ya había trabajado tanto y estaba tan interiorizado con el trabajo que pareció, y con una tan buena relación con Banting, que Noble desistió de sustituirlo. Banting y Best trabajaron intensamente entonces durante las vacaciones de Maglot, obtuvieron un extracto pancreático que llamaron isletin, después suero de Maglot, y más tarde fue llamado insulina. Maglot le puso el nombre que ya había sido postulado anteriormente, que redujo el azúcar en la sangre y la orina en perros pancreaticomizados. Hicieron centenas de perros. Tuvieron, a pesar de toda la experiencia quirúrgica de Banting, no era tan fácil conseguir la pancreatectomía o con la ligadura de los conductos pancreáticos, conseguir la definición del páncreas exócrino. No, fueron centenas, vendió su coche, consiguieron perros en cualquier, porque con los 12 perros no hubieran hecho nada, consiguieron centenas de perros, y en el día del cumpleaños de Banting, 14 de noviembre de 1921, 14 de noviembre es actualmente el Día Mundial de la Diabetes en honor a Banting, ese día 14 de noviembre, Banting y Best presentaron sus conclusiones en la Sociedad Fisiológica de la Universidad de Toronto. Pero no estaban satisfechos porque en realidad el extracto no estaba suficientemente purificado. Entonces Banting consiguió que Maglot, después de mucha insistencia, liberara a Collip, que era un químico muy experiente, Collip era un bioquímico clínico canadiense, docente de la Universidad de Alberta, que aprovecharía ese verano para perfeccionar sus capacidades de investigación
en el laboratorio de Matlock, después en Londres y posteriormente en el Instituto Rockefeller de Nueva York. Y terminó no yendo ni a Londres ni a Nueva York. Collip fue un pionero de la investigación endocrinológica, describió el PTH, aisló el ACTH, aisló hormonas placentarias, estudió el Premarin y otras medicaciones. Entonces, Banting, en diciembre de 1921, en menos de un mes, Banting consiguió que Mandel liberara a Collip, y Collip, en menos de un mes, consiguió purificar el estrato pancreático. En 1922, o sea, hace 100 años, se hizo el primer ensayo clínico humano. Estamos conmemorando los 100 años del uso clínico de la insulina. El 11 de enero, Leonard, un paciente de 14 años que estaba desahuciado, con 29 kilos, pálido, con aliento cetónico, recibió una inyección de estrato pancreático en cada glúteo. Las impurezas de la inyección causaron un absceso y el escaso efecto hipoglicemiante no pareció justificar un segundo intento. Por allí terminaría, pero Banting nuevamente insistió con Collip para que hiciera otro método de purificación del estrato. 10 días después, el 23 de enero de 1922, otra prueba en el mismo paciente, con el estrato purificado, según un nuevo método desarrollado por Collip, produjo un cambio notable. El paciente por primera vez se sintió bien, y en 24 horas la glucemia pasó de 520 a 120, la glicosuria de 71 a 8,7 gramos. Leonard continuó el tratamiento con insulina durante 13 años y murió a los 27 años de neumonía. No existían antibióticos. En realidad, Banting precisó convencer a Matlock primero y después al profesor Duncan Archibald Graham, que era el médico jefe del Hospital General de Toronto, para que le permitieran aplicar el extracto en pacientes. Primero lo probaron él y Best. Imagino con dosis pequeñas. Este es Leonard Thompson, antes y después del tratamiento con insulina. Es el primer paciente que recibió insulina a los 14 años y después a los 27 años, como dicen ustedes, tiene estatura baja, pero es notorio el cambio. En el mismo año 1922 se hizo el segundo ensayo clínico humano. Y este segundo ensayo, hecho también en enero, el segundo paciente escogido para el ensayo fue el médico canadiense Joseph Gilfis, amigo y compañero de estudio de Banting. O sea, otra motivación para Banter querer encontrar la cura para la diabetes, porque su compañero de estudio era diabético. Había sido diagnosticado en 1917, poco después de graduarse como médico. Comenzó su práctica médica focalizada en la diabetes y su salud era precaria, incluso después de limitar estrictamente la dieta, pero consiguió sobrevivir algunos años. El resultado con el extracto fue exitoso, aunque este fue el primer paciente en sufrir una hipoglicemia, uno de los efectos secundarios del tratamiento con insulina. Ese año, después del éxito de la experiencia histórica con Leonard y Joe, el profesor Graham asignó a 2 médicos canadienses, Walter Campbell y Andrew Fletcher, como responsables de una sala del Hospital General de Toronto donde ingresaban los pacientes diabéticos. El mismo año, en junio, se comercializó la insulina. Banting y Best pusieron a disposición la patente de forma gratuita para todos los diabéticos del mundo, para que todos tuvieran acceso a la insulina. Esto no era tan simple, porque una vez que aislaron el extracto y tuvieron la insulina, el problema era tener cantidades suficientes de insulina para todos los diabéticos. De modo que se testó la fabricación de insulina a partir de vacunos, ya que se conseguían en los mataderos,
De todas formas, su equipo llegó a un acuerdo para comercializar esa forma de insulina que era de acción corta. Y el laboratorio que la comercializó fue el laboratorio Lilly. Eli Lilly era un veterano de guerra de secesión, era químico farmacéutico y un hombre de negocios estadounidense de origen sueco, que comenzó trabajando en laboratorios y en farmacias, y fundó posteriormente la Eli Lilly and Company en Indianápolis. Una de las primeras empresas farmacéuticas que tuvo un departamento de investigación que tenía prácticas, medidas de garantía de calidad, y que además invirtió en numerosas actividades filantrópicas. Y Lilly fue el laboratorio que produjo la primera insulina humana biosintética. Y el primer medicamento entonces, la primera insulina humana biosintética fue también el primer medicamento humano biosintético. Banting y Maglock recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1923 por el descubrimiento de la insulina. Una vez que se descubrió la insulina, fue algo maravilloso para todos los diabéticos y para el mundo. Y aparecía en todo, por supuesto que fue tapa de la revista Time, y aparecía en todos los noticieros y revistas científicas. Banting, el científico más joven, con 32 años, entre los galardonados con el premio Nobel, se indignó porque el premio no fue también para su asistente Best. En realidad él consideraba el que trabajó con él fue Best. Decidió compartir el premio. Primero se negó a recibir el premio, después lo compartió con Best. Y esto determinó que Maglock lo hiciera con Collip, que también fue importante porque fue el que purificó la insulina. Aunque Collip, después de purificar la insulina, dijo que se había olvidado, no sabía cómo lo había hecho, y tuvieron que nuevamente Banting y Best luchar para conseguir la purificación de la insulina, porque ahí Collip ya volvió para Alberta. Banting falleció a los 49 años en un accidente aéreo en servicio, cuando estudiaba la medicina de aviación y el cáncer. Se estaba dedicando a esto. Y en el vuelo en que se encontraron sus restos días después del accidente, se encontró su cuaderno de memorias. Su cuaderno verde de memorias. Este es el equipo de investigadores, lo que se denomina el equipo de investigadores de Toronto. Banting, Maglock, el jefe del laboratorio, Best, el estudiante que trabajó día y noche con Banting, contrarreloj, y Collip, el químico que en un mes consiguió purificar el extracto de insulina para tener éxito en los pacientes. Maglock permitió entonces que Banting contara con dos asistentes, como yo dije, Best y Noble. Ambos eran estudiantes de medicina y habían trabajado en su laboratorio. Y Noble quedó en el olvido. Llegó a hacer algún experimento, pero no participó del equipo. El legado de Banting. Pienso que Banting es un poco un ejemplo para todo investigador. Primero tuvo las aptitudes, estableció una hipótesis basada en el trabajo pionero de Bomber, Scott, Barron, y además de ser cirujano, antes de empezar a trabajar en el laboratorio de Maglock, después de su renuncia a la universidad y hasta que se liberó el laboratorio, se dedicó a hacer pancreatectomías enteras y adquirir las habilidades necesarias para confirmar la hipótesis. Tenía actitud, tenía el objetivo de descubrir el tratamiento para la diabetes en seres humanos. No estaba buscando un extracto pancreático que tuviera insulina, estaba queriendo encontrar la cura para la diabetes. Su motivación y firme determinación le permitieron desarrollar el proyecto, obtener una estructura laboratorial, obtener un asistente, obtener un químico y el permiso para realizar las pruebas en seres humanos. Todo fue
con persistencia. Bess lo comentó años después diciendo: ninguno convenció al mundo de lo que tenían. Tienes que convencer al mundo científico y nosotros lo hicimos. Tenía visión también. Banting afirmó en 1922: un descubrimiento en la ciencia básica debe traducirse rápidamente en beneficio para los pacientes. Entonces, se preocupó en tener la patente para la insulina y que fuera comercializada en todo el mundo. En el mismo año, 1922-1923, la insulina llegó a Uruguay, a Portugal, a España, a Francia, Alemania, Inglaterra, y se comenzó a aplicar, y sobre todo a los países nórdicos, donde un profesor de fisiología tenía a su esposa diabética y creó el laboratorio Novo Nordics, y allí surgió el hospital de Copenhague dedicado a diabetes. Allí surgió la insulina de pegada, la insulina lenta, la PCI, y todo el desarrollo de las formas de insulina que permitían tratar la diabetes con más tranquilidad, ya que la insulina de acción corta debía ser aplicada varias veces por día. Sobre la investigación, Banting reflexionó en su libro verde, que fue encontrado cuando falleció, que era su libro de memorias: es simplemente una idea de una mente complicada, una inspiración seguida de un trabajo infinitamente minucioso y exigente. La disponibilidad de la insulina significó la vida para una enfermedad considerada hasta entonces mortal para la mayoría de los pacientes, que en aquel momento eran los diabéticos tipo 1. Elizabeth, una de las primeras pacientes tratadas, diabética tipo 1, vivió casi 80 años. Tenía 15 años cuando surgió la diabetes, y la primera semana en que recibió la insulina, viajó a Canadá para recibir la insulina, dijo que escribió para su madre que se sentía indescriptiblemente maravillosa después de usar la insulina. Lamentablemente, esta paciente tenía un problema que tienen algunos pacientes: no quiso compartir con otros diabéticos ni con el mundo su experiencia. Destruyó todos los documentos sobre su diabetes y ocultó su diabetes durante toda su vida. Otros pacientes diabéticos, hay una enfermera que fue entre las primeras también, dedicaron su vida, y como el médico Joe, dedicaron su vida a ayudar a otros diabéticos. Elliot Proctor Joslin, uno de los que junto con Banting podemos considerar que son los grandes polos del interés por la cura de la diabetes y el tratamiento de los diabéticos, Joslin se dedicó a ver pacientes diabéticos desde que era estudiante, creó el primer archivo de diabetes, creó, digamos, la epidemiología de la diabetes. Su madre era diabética, su tía era diabetes, y creó la clínica Joslin, que existe hasta actualmente, y que es un centro de excelencia. Joslin confesó que estaba emocionado por el cambio en pequeños diabéticos convertidos en fantasmas por la diabetes. El 21 de diciembre de 1961, un año antes de su muerte, ya con mucha edad, seguía trabajando, y en su mensaje anual de Navidad al personal de la clínica Joslin expresó: para la Navidad de 1922 había presenciado tantas resurrecciones que me di cuenta de que estaba viendo la visión de Ezequiel del Valle de Huesos Secos representada ante mis ojos, aludiendo a la Biblia. La amplia aplicación de la insulina en el tratamiento de la diabetes creó la base experimental para confirmar la hipótesis de la génesis insular de la diabetes humana enunciada por von Mering y Minkowski, que implicaría que con una adecuada insulinización del diabético, la alteración metabólica sería completamente compensada y las secuelas de la diabetes eliminadas. Sin embargo, la insulina no fue la solución para todos los diabéticos. La insulina condujo a nuevos y maravillosos desafíos para los pacientes, la medicina y la ciencia en estos últimos 100 años.
entre los años 30, entre las décadas de 1930 y 1950, Falta y Whitehead establecieron que en realidad existían dos tipos de diabéticos en relación a la respuesta a la insulina. Los diabéticos insulinos sensibles, que son aquellos que sabemos que hoy llamamos como diabéticos tipo 1, y los diabéticos no insulinosensibles, que son los que actualmente consideramos diabéticos tipo 2. El descubrimiento de la insulina marcó un hito en la historia de la medicina y en especial del siglo XX. Fue la primera hormona que se conoció su secuencia, su estructura primaria, su estructura terciaria, que se sintetizó, se consiguió realizar una insulina humana biosintética y tuvo su impacto a largo plazo tanto en la práctica clínica como en la investigación básica y aplicada. O sea, a partir de ella, son 100 años de avances en diabetes, todos a partir de este descubrimiento y uso de la insulina. Muchas gracias a todos. Bueno, Aida, en primer lugar quiero felicitarte por esta exposición, que es un tema conocido, pero hasta cierto punto complicado. Yo quería señalar como detalle simplemente que Claude Bernard, trabajando ya en el Colegio de Francia, indujo diabetes por punción del piso del cuarto ventrículo de los perros. Eso fue en la historia de la fisiología de la regulación o de la inducción de la enfermedad, un dato interesante. Otra cosa que quería mencionar es que entre los años 52 y 53, en los anales de la Sociedad de Medicina Montevideana, aparece un trabajo de los químicos farmacéuticos, los boticarios, que fueron muy importantes en el desarrollo de la medicina nacional, Parodi y Lenoble, en el cual establecían el método de dosificación de la glucosa en orina de los diabéticos. O sea, muy, muy precozmente, ¿vean? En la mitad del siglo XIX. Otro dato que es casi anecdótico es que la mamá de Soca sufría diabetes. Aparte de haber tenido tuberculosis, que parece haber sido la causa de su muerte. Y Soca, ya antes de ingresar a la Facultad de Medicina, siendo bachiller entre los años 76 y 77, y viendo la situación hasta cierto punto desesperada de su madre, que había debido venir a Montevideo porque en Canelones, en el medio rural, no se podía tratar, hacía experimentos en gatos. Él no nos ha dejado detalle de en qué consistían estos experimentos, pero muestra ya el espíritu fisioclínico, por decirlo, o fisiología experimental que tenía Soca tan tempranamente. Por último, quiero señalar algo que me es personal, y es que casi adolescente yo tomé contacto casi con todos estos conceptos que se han vertido hoy tan estupendamente en un libro de divulgación. Un libro de divulgación de Paul de Kruif, que fue un médico escritor norteamericano que también publicó los hombres que derrotan a la muerte, porque era más que nada, él se dedicaba a la microbiología. Y el libro se llama, palabras más, palabras menos, un humilde médico que triunfó sobre una gran enfermedad. Allí, con palabras simples, atractivas, y vuelvo a decir, con una finalidad para... supongo que debe ser de los años 40, la primera edición, difundió la figura no solo de los más notorios, Banting y Bess, sino de aquellos que secundariamente, como muy bien lo señaló Aida, contribuyeron a llegar a los resultados tan extraordinarios.
Nada más. Muchas gracias, Ricardo, por tus aportes. Quería felicitarte, Aida, por esa extraordinaria revisión de algo que escuchamos fragmentado tantas veces y que la analizaste tan minuciosamente, con tan detalle, que realmente, bueno, me hizo acordar de la época que estudiábamos juntas en el posgrado de endocrinología, que Aida siempre fue muy minuciosa en todas sus revisiones. Y me parecía importante destacar algunas cosas. En primer lugar, lo importante que fue el trabajo en equipo de estos 4 investigadores, la nobleza que tuvieron Banting y MacLeod en compartir su premio Nobel, y la segunda nobleza, y es que no podían regalar la fórmula al laboratorio Lilly, y entonces la vendieron en $1 para que se pudiera comercializar. Y cuando esto se publicitó, hubo una conmoción mundial, porque los niños y los adolescentes con diabetes 1 vivían 1 año, o sea, los padres sabían que se les morían en poco tiempo, y fue brutal la demanda. Y entonces tuvieron una suerte dentro de todo, y es que la insulina es una hormona que no tiene especificidad de especie, y por eso pudo haber insulina de origen bovino e insulina porcina, a diferencia, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, que solo sirve la humana para los seres humanos. Y entonces, gracias a eso, se pudo fabricar y comercializar en gran escala en todo esto. Lo otro es, por suerte se avanzó en el diagnóstico y los médicos no teníamos más que probar la orina para saber si la diabetes era mellitus o insípida, porque era una de las partes del diagnóstico que se hacía antes. Y por último, me trajiste al recuerdo que en el hospital de clínicas, en todas las enfermerías de los pisos, en todas las salas, estaban los tubitos del reactivo de Benedict con todos los colores, y creo que muchos lo recordamos como algo que era parte de nuestra práctica. Así que muchas gracias por esta revisión y te felicito nuevamente. Muchas gracias, Cristina. La diabetes en Uruguay tuvo varios médicos, valiosa y muy valiente, que trabajó muchos años en la clínica del profesor Purriel y en la policlínica del Hospital Maciel, y era una discípula de Jocelyn en Nueva York. Ella fue de Uruguay. El doctor Ricardo Enciso fue otro hombre que también, el profesor Juan Carlos Pla Verde y el doctor Francisco Roca, que junto con Pla hicieron un libro con una cantidad de colaboradores, Diabetes mellitus, que publicó el Sindicato Médico allá por el año 1964 y que sigue siendo un libro valioso desde el punto de vista histórico. También para la diabetes en el ámbito de la pediatría, la doctora María Luisa Saldún de Rodríguez fue una precursora del tratamiento de los niños diabéticos y fue continuada por el doctor Víctor Scolpini Dotti en el Pereira Rosell. Un capítulo especial debería merecer el recuerdo para la Asociación de Diabéticos del Uruguay, hacer conciencia en la población que padece esta enfermedad, sobre todo encarando el autocuidado y también la importación y el abastecimiento de insulina, sobre todo en los periodos críticos donde se daban conflictos y situaciones que impedían un abastecimiento normal. El papel de la Asociación de Diabéticos fue muy importante y fue orientado siempre por médicos que se ocuparon de esta patología. Modernamente han venido a ayudar a los pacientes diabéticos otras tecnologías, como las bombas de insulina, que hoy ya son de uso corriente. Y finalmente quería mencionar que en Uruguay estuvo uno de los descubridores de la insulina, que fue Best, y que fue designado miembro de honor de la Sociedad de Biología de Montevideo, allá en la década del 50, en la sociedad que dirigía
Clemente Estable. Bueno. Gracias, Aida, por tu comunicación emocionante por lo que ha significado la historia terapéutica. Y me hizo recordar, al tú recordar, Aida, a una de las primeras pacientes, a la adolescente, que se sintió maravillosamente, lo que nos enseñó el maestro Mañé cuando se utilizó la primera terapia, digamos desde nuestra perspectiva de hoy, endocrinológica, es decir, la opoterapia tiroidea, de cómo los pacientes en coma tiroideo lograban revivir de un estado comatoso imposible de salir gracias a ese extracto muy burdo con tiroide también de animal, de cerdo, de vaca, lograban revivir. Las hormonas son maravillosas, también tienes que pensar lo que es una insuficiencia adrenal. Yo vi una paciente que estuvo un mes con suero en una cama sin poderse levantar y fue transferida al hospital donde yo trabajaba, y por acaso había una huelga de residentes. Entonces me tocó ver esa paciente y yo le dije al neurólogo, esto es una insuficiencia adrenal. Y me dice, no, le habían hecho resonancia, estaba con suero, alimentación por sonda nasogástrica, no conseguía moverse de la cama. Y dije, pero déjame hacer una cosa, déjame darle una inyección de hidrocortisona. Pero Aida, no, déjame darle una inyección. Recibió la inyección y se sentó en la cama. A la primera inyección. Claro. Entonces, las hormonas son maravillosas, Cristina sabe, y muchos pacientes pasan por los clínicos, por eso la importancia de una buena endocrinología para los alumnos de clínica médica. Pasan por los clínicos sin diagnóstico. En esos tiempos que sustituía a los residentes en las guardias, encontré una paciente con hipotiroidismo que estaba tratada por insuficiencia cardíaca. Tenía pericarditis, el corazón, edemas, y tenía hipotiroidismo. Otra tenía un hipertiroidismo y también estaba con insuficiencia cardíaca. Entonces, las hormonas realmente son maravillosas. A ver, bueno, sí, Gueda. Se puedo hablar em português melhor. Puede hablar y la vamos a entender. Primeiro, cumprimentar a você, que foi belíssima a sua explanação. Como endocrinologista, não sou diabetóloga, mas conheço a endocrinologia porque estudo muito a história, e gostaria de complementar que isso que você mostra é muito interessante para dizer que a endocrinologia construiu a sua respeitabilidade como ciência clínica exatamente com essas histórias desse tipo, principalmente com a história do diabetes, que deu, assim, essa cura maravilhosa, né? Tirar da morte uma criança e levar a vida, ao desenvolvimento, depois com a melhoria da clínica, do tratamento clínico. Então, isso fez a endocrinologia se constituir numa especialidade de primeira categoria. E também uma clínica muito ligada à pesquisa tanto em farmacologia como pesquisa clínica mesmo. Então, você fez uma apresentação belíssima, num curto espaço de tempo, e que eu gostaria de ver publicada, porque eu estava vendo um livro de história de endocrinologia que eu tenho aqui, não tem esse dado em conjunto tão bem colocado como você colocou. Entonces quiero cerrar diciendo que me limité apenas a la insulina, ¿no? Por eso hubo otras cosas que no hablé de Claude Bernard a pesar de su importancia, porque me limité a la insulina. La insulina también tuvo su aplicación experimental con resultados bastante catastróficos en la psiquiatría. Claro.
Ah, sí. con los comas hipoglicémicos. Choque insulínico, sí, sí, sí. El famoso choque insulínico. Yo vi algún paciente que en su juventud o muchos años atrás había llegado a recibir insulina con carácter terapéutico. La idea era que la hipoglicemia como que congelaba la actividad cerebral o detenía el metabolismo, y eso congelaba el avance del delirio, que es el gran problema para la psiquiatría, que el delirio se va enriqueciendo cada vez más. Y bueno, pero yo escuché un solo comentario favorable al shock insulínico del doctor Trenchi, hoy fallecido, y que una vuelta con un caso de una paranoia muy grave en el Hospital Musto, dijo: estos pacientes, cuando yo era joven, lo tratamos con insulina. Pero nunca más, después se abandonó totalmente. Bueno, pero la insulina, evidentemente que tuvo su escenario experimental con los pacientes psiquiátricos, como otras tantas cosas, ¿no? Bueno, creo que si no hay más comentarios, quiero decirle gracias a todos por los comentarios, un saludo a los compañeros presentes en la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión, que todavía será por Zoom, pero ya preparándose para junio. Y todo sigue como... Nos vemos, adiós. Chao. Adiós, adiós.